Adelante, Mauricio. Talina, no, felicitaciones. A mí me parece esos temas a veces demasiado complejos, el enfoque de todos estos niños pues con estos procesos hemorrágicos en la unidad y en todas partes pues. Muchas gracias. Yo creo que estuviste pues muy claro. ¿Tienen algún comentario? Muchas gracias. Mauricio, gracias. Cata, nuevamente felicitaciones. Creo que la charla estuvo muy bien. Era un tema difícil y decidiste abordarlo por patologías, que creo que te salió muy bien. Estaba preocupado por el tiempo, pero hablas rápido, entonces lograste cubrir el tema en el tiempo que se te propuso y creo que lo hiciste muy bien. Nos mantuviste ahí entretenidos y muy pendientes de lo que estabas contando. Em, Muchísimas gracias. no sé si alguno de los profes tiene alguna intervención. Profe. No, pues felicitar a Catalina, de verdad que enfrentarse a un niño con sangrado, pues como nos han enseñado muchas veces, la historia clínica es la principal orientación. Tenemos un apoyo en laboratorio que bien interpretado nos puede ayudar. Hay patologías que son muy evidentes, como es la relación con trauma, como nos explicó perfectamente Catalina, la aproximación temprana a las sustancias con hemoderivados es fundamental y el uso temprano del tranexámico cambia las expectativas de estos niños. Pero habrá otras situaciones donde la situación es un poquito más difícil, como para muchos de nosotros es la interpretación de los niños con sangrado, procesos inflamatorios y disfunción hepática, donde uno tiene muchas dudas de saber qué es lo que está predominando y secundario a esto, enfrentarse al dilema de qué hacer. Yo sigo pensando que una enfermedad tan antiguamente descrita como la coagulación intravascular diseminada, que tantas décadas después de sus primeras descripciones aún no tengamos una manera clara de diagnosticarla y secundariamente no tengamos una claridad conceptual de cómo tratarla, es la más clara representación del reto que significa enfrentarse a estos niños. Entonces, creo que la manera en que Catalina nos acercó al tema nos fue muy ordenada, muy clara y felicitarla porque lograr en tan poco tiempo abarcar gran parte del problema es magnífico. Creo que, pues me disculpo porque yo no tuve tiempo de revisar la presentación, pero de pronto dejarlo de una vez señalado que de pronto hay algunos temas que para pediatría son importantes y que de pronto el grupo de residentes lo tenga presente para que de pronto de manera individual hagan revisión de la aproximación de los niños con trastornos hemorrágicos congénitos que con alguna frecuencia en los hospitales de referencia nos enfrentamos, como son los niños con hemofilia y algunos con hemofilia con inhibidores. Y para nosotros también se está volviendo cada vez más frecuente la aproximación del niño con sangrado anticoagulado crónico, que también merece como una revisión porque muchas veces nos enredamos con estos niños. No tengo nada más que agregar. Felicitaciones, Catalina. Muchas gracias, doctor. Bueno, muy bien, entonces, si les parece, vamos al caso clínico. El caso clínico era una niña de 9 años que sufrió un accidente de trauma con una fractura de fémur, una contusión pulmonar y una laceración hepática. Se las entregan intubada en sedación continua con noradrenalina en soporte, un catéter, una línea y una sonda vesical. Hasta el momento nadie la ha transfundido ningún hemodiderivado. Los primeros 2 días permanece estable,
eh, requirió grandes intervenciones. Sin embargo, la paciente va mejorando, disminuye la FiO2, la saturación, está la diuresis en rangos mínimos, no está febril, pero el tercer día aparece fiebre, aparece taquicardia, aparecen esas cifras de tensión que ven ahí, empieza a necesitar otra vez oxígeno, la diuresis baja y empiezan a notar sangrado en encías después de la higiene oral, un hematoma que antes no habían visto en la zona donde se estaba tomando la atención no invasiva y también empiezan a haber sangrados en capa por el catéter. Realmente no hay signos de infección local, inclusive la orina está como más oscura de lo habitual. Ese día les traen los laboratorios y les reportan una hemoglobina en 8,7, un hematocrito en 25, 68.000 plaquetas, un PT en 18, un ER en 1,4, un TPT activo en 42, fibrinógeno en 140, un dímero D en 6.500, una creatinina en 1,2, nitrógeno en 43, AST en 342, ALT en 260, una bilirrubinas totales en 1,4, directa en 1,8, totales 1,4 directa, lactato en 2,8, calcio en 0,94. No tiene antibióticos, no ha recibido anticoagulantes que sepamos y solamente está sedada con midazolam y fentanil, ya no tiene la nora. Entonces, pues este es un escenario que no es infrecuente y que es una desgracia a veces, o siempre. Entonces, un poco ya lo que hizo Catalina en el ejercicio, pero pues la idea era que ustedes también lo pensaran en casa y es, piensen en 5 causas que pudieran justificar el sangrado en este caso y cómo describirían fisiopatológicamente la diferencia entre unas y otras. Es el ejercicio que hizo Catalina durante su presentación y creo que lo hizo muy bien, pero pues será la tarea. Entonces, no sé, alguno que nos cuente qué contestó y cómo resumió este punto. Glorita, dale, ya puedes abrir el micrófono. Hola, buenas tardes. Em, bueno, yo tengo lo siguiente. Dentro de las causas para el sangrado de esta chiquita, pues uno, la coloqué como la coagulopatía inducida por trauma, teniendo en cuenta que de manera temprana, pues se puede presentar dentro de las primeras 6 horas después de la lesión. Va a haber el estado de hipocoagulabilidad, puede llevar a la hemorragia incontrolada, así como también a hemorragia no tan grave, pero progresiva, que puede terminar en unas complicaciones adicionales si se combina con los otros mecanismos fisiopatológicos. Generalmente puede estar asociada también a hipoxemia e hipoperfusión por choque hemorrágico y esta niña en algún momento estuvo choqueada y la lesión tisular ya específica, pues como nos comentó Catalina en un momento, todo eso va a promover la disfunción plaquetaria y la disfunción endotelial, desencadenar la activación de proteína C y alterar pues la generación de trombina. Así también pues consecutivamente esas lesiones graves pueden llevar a que se reduzcan o se consuman los factores de coagulación como el 5, el 7, el 10 y también pues que haya depresión de fibrinógeno después de la lesión, teniendo en cuenta pues que esta niña estuvo con unas tensiones ahí apenas, que recibió noradrenalina, o sea que estuvo en algún momento choqueada, que el lactato está elevado eh, y la perfusión pues deficiente, pues ahí tendríamos una de las causas. También tenemos la acidosis metabólica y nos estarían faltando pues los cambios en la temperatura para llevar a la triada que nos empeoraría la coagulopatía. También tenemos de adicional de la información que nos da, pues que tiene el calcio disminuido, que también es importante dentro de todos los mecanismos de la coagulación de los que hemos hablado todas estas semanas. Y pues eso va a promover que el potencial de hacer una coagulación adecuada o de un trombo firme, pues va a ser menos eficaz.
Por otro lado, tendríamos la coagulación intravascular diseminada, que en el caso de esta niña también puede estar secundaria a varias cosas, pues ahí deberíamos separar un poco, y sería un poco difícil sacar como la del trauma y la de posible enfermedad infecciosa adicional, por ejemplo, porque ya vamos como en el día 3 y acá es donde nos está empezando a dar más problema con el sangrado, entonces vamos a tener activación de la coagulación sistémica, deberíamos encontrar generación excesiva de trombina y formación generalizada de trombos que después caen en el círculo de desestabilización y lleguen a la parte de la consumo de factores de coagulación y de plaquetas y consecutivamente a la parte hemorrágica de la coagulación intravascular diseminada. Pues dentro de los hallazgos del laboratorio de esa niña, pues ahí están las plaquetas, los cambios en la prolongación de los tiempos de coagulación, tenemos un fibrinógeno que se está consumiendo y un dímero D que está elevadamente marcado que nos está hablando de cuánto está, qué tan desequilibrado está ese sistema de coagulación y fibrinólisis en esta niña. La tercera sería la lesión hepática. En el caso de esta niña, pues tenemos una laceración hepática grado 2. Nos está mostrando que hay elevación de transaminasas, que no se ve tan horrible, pero pues ya estamos contribuyendo en cierto punto también a todo lo anterior. Entonces, en este punto, pues vamos a tener dificultad para la síntesis de proteínas como tal de coagulación plasmáticas, los factores de coagulación 2, 5, 7, el 9 y el 10 que o se van a consumir menos o van a salir de peor calidad, podríamos decir, menos eficaces para todos los procesos de coagulación en una niña que ya tiene problemas con la coagulación. Ahí podríamos estar asociando también los bajos niveles de fibrinógeno y pues eso junto con la trombocitopenia grave, pues vamos a ver que en algún punto en esos 3 días también se puede estar presentando el mecanismo que habló Catalina de cambio en el equilibrio hemostático. Y entonces, pues vamos a presentar la descompensación. De adicional, pues ya de efectos plaquetarios específicos, ya tenemos un descenso de las plaquetas, pues cuantitativamente, pero también se puede presentar dentro de el intento de mantener cierto equilibrio hemostático. La producción de plaquetas puede ser menos eficiente con respecto a la calidad de las mismas y su consumo, pues obviamente, o su vida media va a ser menos adecuada. Em, y finalmente, pues con lo que es la hipofibrinogenemia, que en últimas va a tener como, pues, actúa como un factor de coagulación de los que más críticamente se afectan. Podría estar asociada a los dos previos que miramos en la coagulación asociada a trauma y la coagulación y en el segundo punto, pero que es también en sí, pues se lo saca como aparte por la importancia mm, o por lo principal que es su acción dentro de los mecanismos de anticoagula, ¿qué es? De coagulación. Si ya tenemos esa hipofibrinogenemia secundaria al trauma, a la CID, a la enfermedad hepática, pues ya el hecho de que tengamos todos esos tres anteriores, pues lo saqué como principal, pues por su peso. Y eso es lo que respondí. Muy bien, Glorita. Muy completa tu respuesta. No sé si hicieron alguna otra causa o no están de acuerdo con algo que haya mencionado Glorita. Paola. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dijo Glorita y pues creo que coincidimos en la mayoría de las causas. La única adicional que yo consideré es pues a mi manera de evaluar cómo la paciente tenía su creatinina un poco elevada y pues asociada a la trombocitopenia, le pediría un extendido de sangre periférica para descartar por el cuadro infeccioso que está cursando ahorita un síndrome hemolítico urémico. Pues sabemos que es una microangiopatía trombótica que pues tiene la triada
clásica, y pues su fisiopatología varía de acuerdo como al tipo, si es típico, que pues no pareciera ser en este caso, y pues comparte como la fisiopatología de las anteriores etiologías que mencionó Glorita, con el daño endotelial generalizado en la microvasculatura y pues sobre todo pues en el lecho renal, desencadenando pues una disfunción en la vía del complemento. Directamente pues no está causada por el déficit de factores de coagulación, sino pues por el consumo de plaquetas, que podría ser en este caso, y disfunción endotelial, como mencioné, progresivamente. Y el sangrado podría manifestarse como en esta paciente en sitios de punción, mucosas, tracto gastrointestinal, pues reflejando como ese desequilibrio entre la coagulación intravascular ahí localizada y pues la hemostasia disfuncional que tienen estos pacientes. Perfecto, Paola, muchas gracias. John, Hola, buenas tardes. John González de la Universidad del CES. Dentro de las otras causas que de pronto no se mencionaron, está también la coagulopatía dilucional que la mencionó Catalina. Pues también tenemos disminución del número de plaquetas, los tiempos de coagulación, aunque se esperarían mucho más prolongados, también podrían estar presentes en esta coagulopatía. El fibrinógeno tampoco nos muestra un valor demasiado bajo, pero teniendo en cuenta que es una paciente que fue por un trauma, una fractura, posiblemente requirió grandes cantidades de líquidos durante su reanimación inicial y que hasta ahorita estamos viendo las consecuencias de esa gran cantidad de líquidos. muy bien, John. Pues en principio ven que cabe casi cualquiera. Digamos que, como decía el profe, pues este escenario es un escenario ficticio porque uno generalmente tiene mucha más información y ha visto, digamos, como el curso clínico de estos casos para tratar de ver hacia dónde más orienta, pero que así tomado como en fotografía, pues lo puede uno sorprender un montón porque podría caber en cualquier escenario. Kelly, Hola, buenas tardes. ¿Me escucha? pasito, pero te escuchamos. Hola, buenas tardes. Eh, yo soy fellow de la Universidad de Texas. Eh, Dentro de otra causa, pues pensaría también que la sepsis, pues es una chica que empezó a tener ya 3 días después fiebre y alteraciones generalizadas con compromiso renal, hepático, hematológico. Y pues eso me lleva a la hiperfibrinolisis secundaria sepsis, ya que pues dentro de los mecanismos hay una activación endotelial, liberación del factor de la actividad del cladina centrifugal y las endotoxinas bacterianas y las citoquinas inflamatorias, como el factor de necrosis tumoral, la interleucina 1, que se liberan durante la sepsis, activan células endoteliales, que libera el factor tisular, la actividad del cladina centrifugal en el endotelio, similar al trauma. Esto pues activa nuevamente de manera generalizada la coagulación, lleva a la generación de trombina, que nos da nuestra compañera bloque, se activa la proteína C y esto genera la fibrinólisis. Y además hay una disfunción en el aclaramiento del factor activador del plasma, perdón, del factor activador del plasma cinticular, que se eleva a niveles mucho más altos y por lo tanto la actividad fibrinolítica es mucho mayor. Dentro de los indicadores, pues el número de elevados, el fibrinógeno, la fiebre, los parámetros de respuesta inflamatoria que son muy elevados. Y la otra que no escuché, pero también creería que podría caber ahí, es la deficiencia de vitamina K, pues obviamente por una posible disfunción hepática, pero la vitamina K, pues sabemos que es esencial para los factores de coagulación 2, 7, 9, 10 y las proteínas C y F. Esta deficiencia puede también ocurrir por alteración de la ingesta, por mala absorción, por enfermedad hepática, pues por los antecedentes de trauma. Entonces también creería que puede ser un factor que no es un factor directo, pero pues que puede estar relacionado con el. Perfecto, Kelly, muchísimas gracias. Bueno, pues nuevamente, como les decía, pues ahí hay muchas causas. Kelly ahí nombró otro par. Digamos que hay diferentes formas a veces inclusive de llamar las mismas cosas. eh, y estos escenarios a veces son terriblemente complejos. Y si les parece complejo, digamos, pensar en todas las posibilidades fisiopatológicas, pues imagínense en el abordaje.
A propósito de la charla de la vez pasada y pensando un poco otra vez en la tromboelastografía, pues la segunda pregunta iba orientada un poco a cómo se imaginan ustedes si hiciéramos en este momento un tromboelastograma pensando en guiar decisiones o en tratar de ver estos mismos hallazgos, pues qué se imaginan ustedes que podrían encontrar en las técnicas en Teguen-Rotem para estos laboratorios y de pronto pensar en cómo intervenirlo. John, Hola, doctor, ¿puedo compartir pantalla? sí, espérame un momentico, ya. Perdón, por acá me abrió otra cosa. Bueno, entonces, frente a esa pregunta, encontré un artículo de la Asociación de Anestesiólogos Colombiana del año 2014, donde ellos explican cómo se podría ver un tromboelastograma y que la interpretación es muy similar a la que se hace con el ROTEM. Entonces, aquí podemos ver en la parte, en estos gráficos, en donde podemos evaluar cómo se vería normalmente un tromboelastograma en el patrón normal, en el cual el tiempo de coagulación está dentro de los límites esperados y el ángulo A se encuentra aproximadamente en 50 grados ascendiendo y la amplitud máxima normal, alrededor de 50 milímetros. Ese sería el patrón normal. En un paciente que estamos sospechando que tiene deficiencia de factores de la coagulación o que tiene anticoagulantes circulantes, o en el caso de un paciente de una coagulopatía de consumo o de una hepatopatía en la cual no hay factores de la coagulación, este tiempo de inicio del coágulo es mucho más prolongado, como lo podemos ver en esta imagen de acá, que es la B. Y el tiempo de amplitud vendría siendo normal porque no estarían comprometidas las plaquetas ni el fibrinógeno. Mientras en un paciente con trombocitopenia o con una deficiencia de fibrinógeno tendríamos un tiempo de coagulación que podría estar normal, pero la amplitud máxima estaría disminuida. Y me llama la atención en la imagen del paciente que está iniciando con una coagulación intravascular diseminada, puede tener las dos formas diferentes de presentarse la imagen en la tromboelastografía. En la hipercoagulabilidad, el tiempo de amplitud estaría muy aumentado por encima de 60 milímetros, incluso a veces hasta por encima de 80. Y en el paciente que está iniciando con coagulación intravascular diseminada sería en esa fase inicial, en donde está la fase trombótica, en donde este tiempo de amplitud máxima se encuentra prolongado, pero rápidamente desciende hasta por debajo de 5 milímetros. Digamos que sería como el patrón clásico que veríamos en la coagulación intravascular diseminada, pero recordemos que puede haber una combinación de las dos, en el cual la fase inicial de hipercoagulabilidad y luego el estado de hipocoagulabilidad. Y la gráfica clásica que podríamos ver en un paciente que está ya en una coagulopatía dilucional, el que ha recibido grandes cantidades de líquidos y perdió prácticamente todos los factores de la coagulación y las plaquetas, podríamos ver en el cual el tiempo de inicio de la coagulación está prolongado y este tiempo de amplitud máxima muy disminuido. Y esa sería como la fase final y la fase tardía de una coagulopatía dilucional con ausencia o con falta completa de los factores de la coagulación y de plaquetas. Entonces sería esta como la imagen que se podrían observar los diferentes factores en el tromboelastograma del sangrado en esta paciente. Perfecto, John. Muy clásica gráfica de todos los patrones. Glorita. Un momento, ya les comparto mi pantalla. Bueno, yo la dibujé. Lo intenté hacer como la otra vez con inteligencia artificial, pero salió mal. Realmente no era correcta. Entonces la dibujé. Aquí tenemos en verde pues lo que esperaría normalmente en una tromboelastograma y lo que tenemos con la paciente. Entonces, como dijo John ahorita, pues eso tiene varios tipos de cambios según cada una de las patologías, pero pues ahí están como combinadas todas más o menos pensando en las pruebas de coagulación convencionales que nos describen. Entonces tenemos un R que normalmente aquí lo coloqué en 5 minutos uno normal y acá con este niño hasta 15 minutos para iniciar. La K
para alcanzar más o menos 2 milímetros de amplitud, que pasaría aquí de un minuto a 5 minutos. Entonces también lo prolongué. El ángulo alfa, 40 grados versus 63 grados, que bueno, entre 70 y 80 que sería más normal, perdón, de 50 a 80 que sería más normal. Y aquí estaría como en 40 grados, que también está mostrándonos que va a haber problemas durante el proceso de formación del trombo, del coágulo. La amplitud también disminuida, la amplitud máxima, que acá no normal en 60 y más o menos esta tiene la mitad, por ahí parece que tuvieran 40, perdón. Y el tiempo para disminución de la amplitud a los 30 minutos, aunque ahí me quedó mal como el tiempo, pero con la idea de que esto se está reduciendo, este está más o menos con una disminución porcentual del 3% versus un 25% que le coloqué acá, basado más o menos en lo que nos decía. En un artículo encontré que más o menos con el dímero de uno se podría guiar a que pues está muy activada la fibrinolisis y eso nos indicaría que esto se va estrechando cada vez más, pero pues ahí quedamos como hasta cierto punto porque tampoco es tan fiable dependiendo de si tiene más o menos o si es muy exponencial la subida del dímero D, pero eso no está tan bien, eh, no compagina tanto con lo que podría encontrar en el tromboelastograma, que podría ser muy reducido con 10.000 que con 5.000 encontrar igualmente reducido. Y eso es lo que hice. Muy bien, Glorita. Creo que la gráfica es muy clara. María Camila. Buenas tardes, María Camila Sosa de la Universidad de La Sabana. Estoy muy de acuerdo con mis compañeros. Realmente, pues yo no lo dibujé, lo escribí, pero pues es muy similar. Lo único que quisiera agregar es la parte del rótem, porque pues ahí estaba como la parte del tromboelastograma. Entonces, tener en cuenta que, pues lo primero que va a haber es un retraso en el inicio de la coagulación por déficit de factores, que como bien ya lo dijeron, eso nos va a generar un tiempo R prolongado, y en el caso del ROTEM, pues nos va a generar un CT prolongado, que en este caso lo podríamos ver sobre todo en el EXTEM y en el INTEM, que son los que nos hablan de em, la coagulación intrínseca y extrínseca. En segundo lugar, tenemos pues una pendiente de propagación reducida que la vamos a ver representada en el ángulo alfa baja, que pues ese sí, tanto en el ROTEM como en el tromboelastograma, pues lo vamos a observar, y también principalmente en el ROTEM, pues en el EXTEM y en el INTEM, que son es principalmente la parte de los factores. En tercer lugar, un tiempo de formación del coágulo que va a estar prolongado justamente por la lentitud en la formación de fibrina, que va a estar influenciado tanto por el fibrinógeno que está abajo como por la disfunción plaquetaria. Como ya lo mencionaron, esto lo podemos ver en una T, en una K que va a estar aumentada en el tromboelastograma, y en el ROTEM pues lo vamos a ver en el CFT, que va a estar también prolongado, que pues es como lo mismo, pero pues se nombra de forma diferencial en el ROTEM, y ahí sí lo podemos ver, digamos, en todas las variantes del ROTEM, en el EXTEM, INTEM, FIPTEM, APTEM. En cuarto lugar, tenemos que la amplitud máxima del coágulo va a estar disminuida, y esto nos habla de un coágulo que es frágil. Esto es secundario a que hay pocos enlaces de fibrina, por lo que ya habíamos mencionado, y pues a la trombocitopenia con la que cursa el paciente, que pues finalmente van a ser quienes le van a dar firmeza al coágulo. Entonces ahí vamos a encontrar la amplitud máxima disminuida en el tromboelastograma, y en el ROTEM vamos a encontrar el MCF disminuido. También lo podemos observar tanto en el EXTEM como en el INTEM. Y por último lugar, la hiperfibrinolisis, que pues también la tenemos en el paciente con el tema que ya habíamos explicado, el dímero elevado, la clínica, el valor del fibrinógeno. Entonces, como ya mencionaron, en el tromboelastograma pues va a estar la disminución de la amplitud del coágulo a los 30 minutos, es decir, el LI 30% que estaría pues alterado. Y en el ROTEM lo vamos a ver principalmente en el FIPTEM, en el cual vamos a ver que la curva alcanza un pico, cae rápidamente, y lo que vamos a encontrar es el ML, que va a estar aumentado, que es la lisis máxima, es lo que corresponde a la lisis máxima, pero pues que vendría siendo un equivalente al LI 30% del tromboelastograma. Y ya. Perfecto, María Camila, muy buen complemento. Creo que ya están expertos en técnicas de viscoelasticidad. Eh, Ven cómo ayuda mucho a integrar los conceptos y a integrar el este. Ahora viene lo difícil y es, bueno, y ahora ya tienen todo eso, ya tienen toda esa información, ya más o menos saben cuáles pueden ser las posibilidades. ¿Cómo intentarían manejar este caso?
desde el punto de vista de desarrollar un algoritmo para su intervención, como qué propondrían y qué monitorizarían para ver si lo hicieron bien o mal, o, y cómo toman esas decisiones. Kelly, adelante. Hola, no sé si me escuchan bien, pero Bastante bueno, bajito. em, Habla duro, vamos tal vez. a... ¿Aló? Habla duro y yo creo que te oímos bien. Bueno, bueno, listo. Entonces, el manejo inicial de estabilización, primero confirmar si pues hay datos de sangrado, es muy significativo y si esto es persistente, buscar los sangrados locales, iniciar el control de los mismos, la paciente está intubada, así que asegurar una adecuada ventilación, asegurar parámetros ventilatorios protectores, hacer seguimiento con gasometría para evaluar la oxigenación del estado de base, tomar radiografías de tórax en caso de buscar causas adicionales, ver, por ejemplo, derrames, infiltrados, atelectasias, posición de catéter venoso central, que también es un factor generador de lesión endotelial. Y pues ante la sospecha de sepsis. Control hemodinámico, como la paciente ya tiene soporte base activo, definir si requiere otro tipo de soporte, inotrópicos, y pues recordar que la administración de cristaloides debe ser cautelosa por la contusión pulmonar, pero no debemos subestimar que esté hipovolémica por el sangrado. Evaluación de ecocardiograma para valorar documentar la función miocárdica, y evaluar pues en general el estado hemodinámico con los parámetros que conocemos, la posición, la diuresis, el volumen sistólico, el lactato. Tomar laboratorios que necesitemos para confirmar tendencias y guiar intervenciones. Mantener normotermia, como dice nuestra compañera, la acidosis y la hipotermia son desencadenantes de la coagulopatía. Mantener un estado ácido base adecuado, corregir el calcio sobre todo porque esa hipocalcemia que tiene la paciente pues es un cofactor esencial en la cascada de coagulación. Evaluar la coagulopatía, como ya acabamos de hablar del tromboelastograma, indicadores de coagulopatía en ella, el tiempo R y el CT prolongado, que indica problemas en la coagulación, el ángulo alfa y el LY30, LY60. Y las intervenciones para la coagulopatía, pues están sobre plaquetas y mantener recuentos por encima de 50.000, y urinógenos y los preprecipitados en caso de fibrinógeno menor de 100, mantener pues unos factores de coagulación, tiempos PT y PTC, reponerlos con plasma fresco, utilizar vitamina K, el plasma fresco de 10 a 15 ml por kilo, o si este INR está por encima de 1,5, si el paciente tiene sangrado activo, se debería administrar para corregir. Y corregir la fibrinolisis considerando el ácido tranexámico, como ya hablamos, 15 miligramos por kilo, y luego darle una infusión de ácido tranexámico. Otras intervenciones: controlar el dolor, tener una analgesia adecuada de cada sedación, mantener la normotérmica, manejar antibióticos de amplio espectro de manera rápida y policultivarla, control de hipocalcemia y control de función renal, ya que esta paciente está cursando con una disfunción renal, ajustar la sedación, evitar los nefrotóxicos y mantener una restricción hídrica de acuerdo a lo que la paciente nos vaya diciendo. La infección, como ya les dije, buscar los cultivos, buscar focos infecciosos de manera activa, y reevaluar con imágenes, con radiografías, con radiografía de abdomen, evaluar si hay distribución de gas o buscar signos de neumoperitoneo, una ecografía, una tomografía de abdomen si lo requiere, para evaluar cómo está su contusión hepática, si hay sospecha de sangrado local o si es necesario una intervención, por ejemplo, por hemodinamia, en caso de mayor lesión hepática. Ante mejoría clínica, pues mantener el soporte, mantener lo que hemos estado haciendo, y en caso de persistencia de sangrado, definir si hay necesidad de embolización, manejo quirúrgico, o nuevamente aplicar manejos hemoderivados. Evaluar la fractura de fémur pues, que la tiene, no le hemos mencionado si está estabilizada o si se ha realizado o no, y si hay signos de infección a ese nivel. Definir terapia de reemplazo renal de deterioro, y evaluar y ajustar el manejo antibiótico. Pues una paciente con una coagulopatía multifactorial,
probablemente secundaria trauma grave, sepsis asociada con posible una progresión a CID o una disfunción hepática asociada. Bueno, muy bien, Kelly. Hiciste un abordaje muy completo de todo lo que harías en la vida real sobre esta paciente, incluyendo todos los soportes y todos los órganos. ¿Alguno tiene alguna otra versión o plantearon algún algoritmo más directo, tal vez sobre lo de sangrado? ¿O todos más o menos hicieron lo mismo que Kelly? Los escucho. Eliana. Hola, profe, buenas tardes. Liana Reina de la Universidad del Rosario. Entonces voy a compartir pantalla en este momento. Mm, ¿Dónde es que no comparto pantalla? Se me perdí el cosito. Toda la Dale, mitad David. verde. Ya vi, ya vi. Ahí están viendo mi pantalla. Está empezando a compartirse. Sí, ahí te vemos. Bueno, entonces yo los dividí en trastornos hemorrágicos. Entonces, coagulación inducida por el trauma y hemorragia persistente. Entonces, en intervenciones, pues primero reposición de fluidos isotónicos y hemocomponentes, transfusión de concentrados de plaquetas y factores de coagulación si se considera pertinente, administración de antifibrinolíticos si la sospecha es que hay un patrón de hiperfibrinolisis, pues como el ácido tranexámico, y control de sangrado mediante la intervención quirúrgica, que es una de las primeras de las consideraciones que tenemos que tener en cuenta si hay un sangrado persistente, como en esta paciente que pues había sangrado hepático por lesión. El monitoreo, entonces, control hemodinámico continuo con presión arterial, frecuencia cardíaca, medición seriada de lactato, pues para evaluar la perfusión tisular, reevaluación de la hemoglobina y el hematocrito para hacer seguimiento de si hay persistencia de sangrado, seguimientos de parámetros de coagulación como INR, tiempos de coagulación fibrinógeno y en las decisiones según la respuesta, pues ajustar la velocidad y el tipo de fluidos en función de la respuesta hemodinámica, reevaluar la necesidad de reintervenciones e intervenciones de pronto si no se había planteado desde el inicio y considerar la administración de factores de coagulación específicos, pues por si se considera necesario. En cuanto a la disfunción hepática o coagulopatía asociada a lesión hepática, entonces intervenciones, soporte hepático y manejo hemodinámico adecuado, considerar siempre trasplante hepático en casos de falla hepática grave, el monitoreo, pues siempre evaluar la integridad, la síntesis y el metabolismo hepático, de acuerdo a las decisiones según pues, a las respuestas, pues modificar este tratamiento de acuerdo a estos mismos parámetros que mencioné y soportes adicionales si no se habían considerado al inicio. En cuanto a la coagulación intravascular diseminada, entonces intervenciones, pues tratar primero la causa subyacente del sangrado, entonces el control de las fuentes iniciales, transfusión de plaquetas y plasma fresco congelado para corregir los déficits y el uso de heparina en dosis bajas, pues si hay predominio de trombosis en esta presentación de sangrado. El monitoreo, entonces, control de parámetros de población y de plaquetas, evaluación continua de los signos de sangrado trombosis y la respuesta pues va a ser siempre ajustar el tratamiento anticoagulante según el riesgo del sangrado y la trombosis y reevaluar dosis y frecuencia de las transfusiones. En cuanto a la trombocitopenia o disfunción plaquetaria, entonces pues transfusión de plaquetas de acuerdo al recuento crítico, como ya lo mencionamos, pues dependiendo de la patología, dependiendo del paciente, pero pues considerando menor de 50.000 plaquetas, evaluación y manejo de las causas subyacentes, sepsis, hemorragia, otras patologías que mencionaron ya todos mis compañeros, evaluar siempre el recuento plaquetario, la función plaquetaria, y la evaluación de signos de sangrados menor, como petequias, hemorragia subconjuntival, lo que encontremos que no sea sangrado masivo bien.
¿Qué vamos a hacer? Pues cambiar, modificar la frecuencia de la transfusión o pues mirar si se puede de alguna forma mejorar la función plaquetaria. En cuanto a la hipocalcemia, entonces, y corregir la hipocalcemia pues con calcio intravenoso, monitorizando pues preferiblemente los niveles de calcio ionizado y evaluando los signos de tetania en disfunción neuromuscular. La respuesta, pues se van a ajustar las dosis de calcio y considerar pues también las causas subyacentes de la hipocalcemia, pues como en estados de acidosis o alcalosis metabólica que nos altere pues la concentración de calcio a nivel intravascular. En cuanto a la coagulopatía dilucional, entonces, pues siempre tener en cuenta el balance de la administración de fluidos y productos sanguíneos de acuerdo con el volumen intravascular del paciente, el uso de soluciones que disminuyan las diluciones intravasculares como los coloides, la evaluación continua de los parámetros de coagulación, el balance de líquidos para evaluar la sobrecarga o la deshidratación, y ir ajustando pues el tipo y el volumen de fluidos y reevaluar la necesidad de transfusiones adicionales. Eso fue lo que hice. Muy bien, Eliana, muy completa tu algoritmo, con todas las posibles intervenciones. Una de las decisiones difíciles en estos casos es cómo empezar, ¿no? Porque pues cada quien, como decía el profe Perdomo, pues no hemos podido generar ninguna guías en cómo se manejan estos casos de forma específica cuando están llegados a este punto y pues ustedes han propuesto, digamos, infinidad de cosas. Obviamente habría que casarse con algo, ¿no? Empezar con alguna cosa, probablemente es una mezcla de buscar más cosas, pero iniciar intervenciones, porque pues probablemente el paciente no les aguanta mucho más si no empiezan a hacer algún tipo de manejo. Entonces, pues estuvo muy bien pensar en la parte del cubrimiento de la sepsis, de la búsqueda de tratar de eh, mirar que los otros órganos estén funcionando lo mejor posible y si no, reemplazarlos o darles soporte, ¿cierto? Y específicamente en la coagulación, pues habría infinidad de cosas que se pueden hacer, habrá gente que empiezan protocolos de transfusión de muchas cosas, de todo el tiempo, de algunas cosas. Yo, por ejemplo, si me enfrentara a este escenario con esta información, probablemente intentaría poner una heparina a bajas dosis y pondría una dosis de plasma y con eso miraría un nuevo trombolastograma para ver qué más pongo, pero como muy bien creo que todos lo han expuesto, es dificilísimo saber muy bien qué más hay que hacer, habrá que entender un poco más la historia. Pero bueno, ese era el ejercicio era que vieran todas las aproximaciones que hay, todos los diagnósticos diferenciales que hay que hacer ante un sangrado y que definitivamente pues no hay una guía que les diga exactamente cómo manejar. No sé si alguno tiene alguna pregunta o hizo alguna aproximación o quisiera conocer alguna cosa más de este tema. Creo que hemos cubierto bastante bien coagulación en las últimas sesiones y creo que hemos hablado de todos los espectros. Entonces creo que pues queda muy claro el tema para todos y esperamos que les ayude mucho en sus prácticas clínicas en la vida real. No es más, bueno, entonces Catalina, de nuevo muchas gracias y a todos por sus aportes a sus talleres. Creo que aprendieron mucho y verlos también nos enseña muchas cosas. Entonces, nada, nos vemos para la próxima sesión. Continuamos en este módulo de hematología. Chao, chao. Muchas gracias, doctor. Nos esperamos mañana en la charla que va a dar Pablo hacia el Ah, mediodía, ¿cierto? sí, a 12 del día en inglés. Espero que la disfruten. Vamos a hablar de altitud y de CRA, que es un tema muy interesante. A propósito de un congreso, de una invitación que nos hicieron. Bueno, gracias a todos. Chao, profe, Muchas gracias. gracias.